concejal Diana Diago, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Muy buenos días. Londoño, para usted, para su equipo de trabajo y para todos los queridos oyentes de la Hora de la Verdad. Lo primero que demanda la gente en una comunidad organizada es estar segura frente a los demás. En últimas, el derecho es eso, es una forma de garantizar la seguridad de cada uno con respecto a la conducta de los otros. Eso es fundamental. Y en Bogotá están pasando unas cosas aterradoras. Hace muchos años, usted no había nacido y yo era un niño, se hablaba del corte de franela como una institución detestable, espantable, que se dio con ocasión de la violencia política en Colombia, que siguió al 9 de abril de 1948. Pero ahora no se habla del corte de franela, sino de las bolsas plásticas, en las que se envuelven cadáveres que aparecen desmembrados y tirados en cualquier lugar. Eso no es concebible, eso no es aceptable, eso sencillamente no es posible. ¿Qué averiguaciones ha hecho usted sobre el particular que tiene que ver con la seguridad, dice, de la ciudad más segura de Colombia, que es Bogotá, dice su alcaldesa? ¿Usted qué nos cuenta? Doctor Londoño, este es un problema muy grave por el que estamos pasando como ciudad, incluso como país, y pues preocupa en absoluto ese negacionismo del que usted habla y ese negacionismo de Claudia López, de Gustavo Petro, cuando vienen y dicen que Bogotá es una ciudad pacífica, que va a ser la mejor ciudad de Colombia en poco tiempo. Y pues ante esa actitud es muy difícil que las políticas públicas de seguridad funcionen. Preocupa también que el secretario de Seguridad no esté atento a lo que está pasando en Bogotá. Yo le quiero contar que hace 3 días tuvimos un debate de seguridad bastante álgido. Y resulta que el responsable de la seguridad no llegó a contarle al consejo qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque estaba en un consejo de seguridad con la señora alcaldesa, que se la pasa de consejo de seguridad en consejo de seguridad, pero no vemos absolutamente nada en resultados. ¿Qué es lo que a mí me preocupa como concejal de Bogotá y como ciudadana? Es que no tenemos claridad sobre el problema. Usted ahorita al iniciar decía, han aparecido 20 cuerpos en bolsas plásticas. Otros dicen que vamos ya en 23, otros que vamos en 25, otros que vamos en 30. Entonces imagínese usted cómo va una ciudad a controlar un delito sin ni siquiera tener certeza de dónde está pasando el delito y de cuántos son los cuerpos que están apareciendo por esto. Eso es muy preocupante. Y me preocupa mucho también que las cifras no coinciden. Y eso también es muy importante porque es que la Fiscalía da unas cifras, Medicina Legal da otras cifras, la Policía da otras cifras y la Secretaría de Seguridad da otras cifras. Entonces yo creo que la primera tarea que tiene que hacer Bogotá es sentarse concienzudamente y realmente decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Bogotá? ¿Cuántos son los casos de sicariato? ¿Cuántos son las bandas que se han identificado? Esto es fundamental, porque aquí toca trabajar con el gobierno nacional sí o sí, porque sicariato es crimen organizado, es control territorial y es aumento del narcotráfico. Y para nadie es un secreto, pues, que Colombia está nadando en droga, para nadie es un secreto las políticas de este nuevo gobierno, que son unas políticas bastante laxas para combatir el narcotráfico. Y en Bogotá hay otro problema adicional, y es que necesitamos que ese delito de microtráfico esté organizado en el CIERCO. ¿Qué es el CIERCO? Y les explicamos aquí a los oyentes. El CIERCO es un sistema que empieza a tener en cuenta los delitos de alto impacto para hacerles un seguimiento de manera muy específica. Y el microtráfico es un delito de alto impacto, el tráfico de estupefacientes, y no se está teniendo en cuenta. Entonces, muy difícil hacer seguimiento y control, muy difícil mirar de manera detallada cómo está avanzando esto en Bogotá. No tenemos esas herramientas, si no tenemos la información correcta, si no tenemos este tipo de delito en el CIERCO y sobre todo lo más preocupante, pues esa actitud de aquí no está pasando nada, esa actitud de que somos un país y una ciudad absolutamente pacífica, somos una ciudad de demostrar. Yo creo que Claudia López no ha entendido
no ha entendido la importancia de la seguridad en cualquier sociedad, y más en una ciudad capital como Bogotá, que tiene alto potencial turístico, que podemos tener temas de inversión muy importantes. No lo ha entendido. La alcaldesa le da la espalda a Bogotá, la alcaldesa le da la espalda a la seguridad, y pues así va a ser muy difícil lograr resultados. Ahora vamos a ver cómo van a ser los temas de cooperación, ¿no? Tenemos un embajador, Armando Benedetti, pues muy cuestionado. Vamos a ver qué va a lograr un gobierno que no le gusta la erradicación de los cultivos ilícitos con glifosato, sino quiere un tema social, voluntario. Realmente no sé cómo ir a hacer, pero todos esos factores pues están influyendo en la seguridad, y hoy vemos que tenemos a una ciudad totalmente desbordada, no solamente en hurto a bicicleta, en hurto a celular, no, eso ya pasó a ser un tema menor, sino en temas de sicariato, que eso también es homicidio, ¿no? Y la señora alcaldesa sale muy contenta ante los medios de comunicación sin sonrojarse a decir, no, es que el homicidio ha bajado. Y hay que recordarle que el sicariato es un tipo de homicidio, entonces no ha bajado, ha subido, por el contrario. Ya en este 2022 se han presentado 282 casos. Entonces vemos un panorama muy complejo, muy difícil, sin datos, sin seguimiento, pero sobre todo sin interés político. Concejal, la gente se acostumbra a las cosas y, como decía el poeta, se mellan los perfiles de la conciencia individual y colectiva, y entonces uno pasa por encima de un hecho sin estremecerse como debiera estremecerse ante el hecho de que aparezcan desmembrados cadáveres envueltos en bolsas. Esto es el horror. Que yo sepa, esto no existe en ninguna parte del mundo. En otras partes del mundo hay muertos, hay violencia, lo que se quiera, pero esto de que aparezcan cuerpos y no se sabe a quién pertenecen, y entonces la primera tarea de la Fiscalía es averiguar el dueño de las partes que quedaron desmembradas y envueltas en bolsas. Esto es el horror. ¿O esto tiene antecedentes en alguna parte? ¿Ustedes en el Consejo han podido averiguarlo? Mire, en Bogotá esto no es nuevo, ya se habían presentado, y eso también depende pues de las bandas que están realizando esto. Y para nadie es un secreto, doctor Londoño, que estas bandas pues vienen de Venezuela, que una es la del Tren de Aragua, que sus cabecillas están en las cárceles de Venezuela y que desde ahí están enviando los mensajes a las bandas en Colombia pues para que ejerzan este tipo de presión. Esto es un tipo de presión psicológica para controlar el negocio. ¿Y qué pasa? Que los que han encontrado y los que han logrado identificar pues son venezolanos. Y si usted mira la actitud de ayer del señor Diosdado Cabello, negando la existencia del Tren de Aragua, pues más complicado se nos pone el panorama, porque son formas de sevicia, son formas, digamos, culturales de controlar el negocio de la droga. Y muy triste lo que está pasando en Bogotá, lo que usted dice. Imagínense usted cuerpos desmembrados en bolsas en cualquier parte. Ahora, me preocupa mucho el tema de los carreteros, porque no todos son malos, pero muchos carreteros también se han visto envueltos en estos hechos. Y yo le decía al secretario de Seguridad en el debate que finalmente tuvimos el día de ayer, yo le decía, secretario, ¿ustedes qué operativo han adelantado? ¿Qué labor de inteligencia han hecho con este tipo de personas y con este tipo de agrupación, digámoslo así, que son agrupaciones ilegales en el manejo de desechos en Bogotá, pero pues que ya tienen que ver o ya se han visto salpicados con temas de homicidios y de sicariato? Es muy, muy importante hacerle seguimiento, porque es que, imagínense, usted aparece la bolsa y la mayoría de los carreteros son ilegales, son informales, ni siquiera están legalizados con las especificaciones que tiene el Ministerio de Relaciones Internacionales para los migrantes. Entonces es muy preocupante porque no tenemos responsables, no sabemos a quién acudir, no hay una colaboración judicial también con Venezuela, y entonces ¿cómo se judicializan? ¿Cómo se logran capturas? ¿Cómo se logra que no haya impunidad? Es que eso es un punto muy importante, porque en la medida que se pueda identificar e individualizar, pues se va a poder judicializar. Mientras tanto, no. Y los que han aparecido, como le decía ahorita, la mayoría de esos cuerpos de los que han reportado,
8 son venezolanos y el resto son colombianos. Entonces, la participación de extranjeros es significativa, pero pues se necesita de mucha cooperación y sobre todo se necesita de mucha inteligencia. Yo también he sido muy enfática en eso. Sin inteligencia va a ser muy difícil saber realmente qué es lo que pasa, sin inteligencia va a ser muy difícil desmantelar las bandas y sin cooperación internacional. Eso es fundamental. Y eso proviene del negocio que llaman del microtráfico. Eso está claro, ¿no es cierto? Las apariciones de restos humanos envueltas en bolsas, eso tiene que ver con el narcotráfico, al menudeo que llamamos aquí tan despectivamente microtráfico, como si fuera micro y no fuera un macro problema para Bogotá y para el resto del país. Claro, es que el narcotráfico es la gasolina, es el combustible para que se puedan obtener los recursos para seguir delinquiendo. Eso no es un secreto para nadie. Y mientras tanto no se corte esa relación con los temas financieros, pues vamos a seguir en lo mismo. Yo creo que la señora alcaldesa no solamente tiene que venir aquí a hacer esos anuncios que siempre hace, tan chauceros, porque ella es así, que hace su consejo de seguridad y sale y dice vamos a hacer el grupo multicrimen, la policía, la inteligencia, pero de ahí no pasa. De ahí no pasa porque tiene que sentarse con el gobierno nacional. Esto es urgente, porque el gobierno nacional tiene la capacidad de controlar las entradas, las salidas en el país. Eso no lo puede hacer Bogotá. Y también necesitamos pues que el gobierno nacional nos diga y nos cuente cómo va a hacer para luchar contra el narcotráfico. Es que ese es el flagelo que tiene mala Colombia. Esa es la gasolina, ahí está el dinero para todas estas bandas criminales, ahí está el dinero para que hagan y deshagan. Y mientras tanto, ¿qué? Los bogotanos con miedo, los colombianos con miedo, y aquí no pasa nada. Entonces, cuando usted ve la actitud de Claudia López, si usted la ha escuchado en los últimos días, muy servil con el gobierno nacional, muy tranquila, o sea, es otra persona. Y yo creo que los bogotanos necesitamos un gerente que tenga autoridad, que tenga firmeza, que realmente entienda que debe gerenciar todos los temas de la ciudad. La seguridad es lo más importante, es que usted con seguridad tiene todo, sin seguridad no tiene nada. Vamos a ver cómo se va a materializar todo lo que se planteó en estos consejos de seguridad, que también me preocupa esa actitud, consejo de seguridad un día, consejo de seguridad el otro día, consejo de seguridad, consejos y consejos, pero de resultados, ¿qué? Es lo que también yo creo que hay que exigirle, y como concejal de Bogotá he sido muy crítica en ese sentido con el secretario de Seguridad, pues porque es la cabeza, y es decirle, bueno, querido secretario, listo, ya tuvo su Consejo de Seguridad, ya plantearon unos temas, ¿cuándo la ciudadanía los va a empezar a ver, pero sobre todo a sentir? Que creo que eso es lo más importante, y bueno, esperemos a ver qué va a pasar con todo esto del sicariato. Ya lo que les digo, en este 2022 ya van 282 casos, eso es demasiado. Y vamos a ver dónde estarán las capturas, las judicializaciones, el desmantelamiento de las bandas, que creo que es lo más importante. Claro que sí, qué horror lo que está pasando, qué vergüenza. Uno se acostumbra a las cosas y eso es lo peor que puede pasar. Que nos acostumbremos al microtráfico y que nos acostumbremos a que aparezcan restos humanos envueltos en bolsas tirados en cualquier parte en la ciudad. Y nadie sabe a quién le pertenecen esos restos, mucho menos va a saber cómo los mataron y de dónde provienen esas formas de violencia, aunque todos imaginamos que todo eso es resultado del microtráfico, el combustible que alimenta todas las guerras, como es el narcotráfico en el país. Concejal Diana Diago, muchas gracias y tenga éxito con los directores de seguridad de Bogotá y con la alcaldesa, porque no podemos vivir en una ciudad donde la gente aparece vuelta a pedazos, envueltas en bolsas de plástico en cualquier lugar de la ciudad. Eso no es aceptable. Así no se puede vivir. Muchísimas gracias, concejal Diana Diago. Doctor Londoño, usted que tengan muy buen día y claro, vamos a seguir haciendo ese control político. Y yo le quiero aquí contar algo súper rápido. A mí, ¿sabe qué es lo que más me tiene preocupada con todo esto? Es que el microtráfico y el narcotráfico se están apoderando de los colegios públicos y privados y las universidades. Mire cómo ha aumentado el consumo. Y un niño va al colegio a educarse, no a drogarse. Y esa también ha sido una de mis peleas en el Consejo de Bogotá. ¿Qué está haciendo la Secretaria de Educación y el Secretario de Seguridad para organizar y garantizarle a los niños entornos escolares seguros? Eso es fundamental, porque la juventud y la niñez no puede quedar en manos de estos vándalos, de estos delincuentes que están acabando con lo más preciado que puede tener una sociedad, la juventud y la niñez.
¿Qué castigo será suficiente para alguien que induzca a un niño o un joven a drogarse, a desaparecer como ser humano libre y responsable a través del tráfico de drogas? ¿Qué castigo suficiente habrá? No se lo imagina uno. Muchas gracias, concejal. Un abrazo, doctor Londoño, que tenga buen día. Diana Diago,